Estamos con el doctor Juan Carlos Niebur, especialista en gastroenterología de la Clínica Delgado. Doctor Niebur, ¿qué cosa es el reflujo? ¿Es lo mismo que la vinagrera? ¿Es lo mismo que la gastritis? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación, siempre es bueno estar por acá. Realmente has hablado de un tema o un punto muy importante, la vinagrera, y todo el mundo se queja o refiere vinagrera. La vinagrera es parte del reflujo, es uno de los síntomas del reflujo. ¿Qué viene a ser el reflujo? Es la presencia o la persistencia del contenido gástrico, que generalmente son ácidos, que van a ir hacia el esófago. Y de esto va a comenzar a ocasionar problemas. Recordemos que el estómago, a pesar de estar preparado para recibir ese ácido, igual viene gastritis. Puede complicarse con una gastritis. El esófago es una parte del tracto gastrointestinal que no está preparado para el ácido, para recibir ácido. Sin embargo, al tener este reflujo, este contenido que va a ir en sentido retrógrado, en sentido inverso, lo que va a hacer es comenzar a inflamar, y ahí vienen todos los problemas de reflujo. ¿El reflujo es un tema por lo que comes? ¿Es porque eres gordo? ¿Es porque es hereditario? ¿O es un problema mecánico? Explíqueme las dos cosas. En realidad, las dos causas son primordiales en lo que es el reflujo. Y básicamente va de la mano con hábitos y estilo de vida y con la parte mecánica. ¿A qué nos referimos primero con esta parte mecánica? El esófago es como un tubo, como una manguera, que en la parte superior, la que está más cerca a la boca, tiene una válvula, que es el esfínter esofágico superior, que se abre cuando yo paso alimento o paso un líquido. Pero sin embargo, en la parte inferior de este esófago, de esta manguera, en la parte que se une con el estómago, hay otra válvula, una compuerta, que es el esfínter esofágico inferior. ¿Qué ocurre con este esfínter? Muchas veces, por N causas, como sobrepeso, de repente soy de los que voy a un gimnasio y me gusta cargar mucho peso, etcétera, obesidad, va a comenzar que este esfínter no tenga esa capacidad de cerrar bien. Es como una puerta vaivén, que no, cuando ya se roban ahí la parte de la unión, va a comenzar a dar vueltas y va a hacer que perdamos esa capacidad de mantener los alimentos y el contenido gástrico dentro del estómago, que es donde A ver, tiene que doctor, estar. ¿qué a la gente qué cosa es el cardias, qué cosa es el píloro? El tubo digestivo, el aparato digestivo, como muchas veces nos lo refieren en el colegio, es un gran tubo, es una gran manguera, que empieza en la boca, termina en el ano, que en ciertas partes se va a ensanchar, sí, como por ejemplo el estómago, que en realidad el estómago es una gran bolsa de músculo, que lo que va a hacer es no digerir los alimentos, porque todos pensamos que en el estómago... No, es una predigestión. Exacto, en el estómago solamente lo que va a hacer es, esta bolsa se llena con lo que yo, el arroz con pollo que vaya a comer, me lo va a mover porque es un músculo y se va a juntar con jugos gástricos. Esa es la función del estómago. Se llena, hay dos mecanismos, hay dos compuertas por donde va a salir, o por arriba o por abajo. Si se va por arriba, se va al esófago. Si se va por abajo, se va al intestino, que es por donde tendría que ir. Ajá. Pero si esta bolsa, el promedio es 1,5 litros, yo voy a comenzar a sumar. Entro con mi papa a la huancaína de entrada, luego mi plato de mi caldo de gallina, mi caldito por ahí, luego voy a ir con el arroz con pollo y encima le voy a colocar una gaseosa, que es probablemente lo que tomamos, no estamos muy acostumbrados al agua. O tu chelita importa. Exacto, por lo tanto es muy probable que yo haya consumido más en volumen, en cantidad, más de 1,5 litros. O sea, estoy rebalsando por todos lados, ¿no? Pregunta, ¿y el licor es una causa? ¿Qué alimentos son los reflujeros? Los alimentos que predominantemente van a producir reflujo están coliflor, brócoli, col, el tomate, las pastas de tomate. Muchas veces pensamos en respecto a frutas que solamente la naranja o el jugo de naranja en ayunas. Lo mismo puede ocurrir con la piña, lo mismo puede ocurrir con la fresa. El chocolate da reflujo en el sentido de que va a aumentar la acidez. Mientras tanto, recordemos, yo tengo en el estómago un medio ácido, porque este medio ácido es lo que va a hacer que yo digiera ese arroz con pollo y me pueda nutrir, obviamente. Entonces, yo aumento esta acidez, voy a comenzar con todas esas molestias. El chocolate, hay estudios que han hecho con respecto a gaseosas, chocolates, alcohol, el dormir de costado derecho, porque anatómicamente nosotros tenemos un estómago que es como una J invertida. Si yo duermo del lado izquierdo, hago como una camita, como un baldecito, y entonces todo se va a quedar ahí. Si yo duermo del otro lado, es como que tengo esto. Ya. Si yo duermo acá, el contenido se me va a quedar en la parte de abajo, como una camita que digo, ¿no? Si yo duermo del otro lado, el estómago lo que va a hacer es que se va a ir hacia los dos extremos. Uno no debe dormir sobre el lado derecho. Derecho, con el brazo derecho sobre la cama. Claro, mi hombro derecho sobre mi almohada. Eso no debería. No Mira, debería. ¿qué tal ¿no? dato? ¿Qué tal dato? El que tenga reflujo en la madrugada va a depender
cuánto fue el volumen que comiste y cuánto fue el tiempo que transcurrió entre la comida y el momento que te fuiste a dormir. Eso es muy importante. Yo no podría irme a la cama a dormir después de haber comido, no sé, un tacutaco, un calentado de lo que quedó en el almuerzo, con mínimo 2 a 3 horas de diferencia. Ese es un punto importante. A partir de determinada edad, realmente, lamentablemente, y eso nos ocurre a todos, yo puedo ir a un restaurante de buffet. Probablemente ahora cuando voy a un restaurante para comer buffet, voy a comer 3 o 4 cosas. Ya no se me va a ocurrir lo que comía años atrás de agarrarme los 10 platos. Porque mientras mayor número de mezclas de sabores tengamos, va a ser más difícil el poder digerir. Eso ocurre en los matrimonios, en cualquier bautizo y todas esas fiestas. Lo de la siesta, presumo que porque cuando tú te echas, como que la comida Claro. se puede rebalsar, mientras que si cuando estás sentado, la gravedad hace que vaya hacia abajo. Por gravedad. Y no necesariamente por gravedad. Gravedad es un punto. Ocurre algo muy simple. Cada que yo ingiero alimento, agarro y tomo mi almuerzo, por un tema fisiológico, por un tema de metabolismo, me va a dar sueño. Por eso que es rico dormir a esa hora. Porque cuando estoy metabolizando y digiriendo, durante el proceso de digestión, me va a dar sueño. Es parte de. Pero lo que ocurre es que si yo duermo, lo que voy a hacer es voy a enlentecer todo el procedimiento. Los intestinos no se van a mover. Al no mover, ese producto se va a comenzar a fermentar. No es a podrir, a fermentar. Por lo tanto, van a tener mayor cantidad de gases y van a quedar hechos como si estuviesen en un nidito. Y el contenido se va a quedar en el estómago como si estuviese en un nido de pájaros. Por lo tanto, no va a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Por lo tanto, yo necesito moverme para movilizar todo y poder tener un mejor proceso digestivo. Realmente las siestas, muchos hablan que las siestas saludables no podrían durar más de 15 o a lo mucho 20 minutos. Sitios calurosos van a hacer que yo fermente con mayor rapidez lo que vaya a ingerir. Y lo que vaya a ingerir, qué tanto voy a producir gases, va a depender de qué fue lo que comí. ¿Por qué la obesidad genera reflujo? Porque habitualmente cuando somos obesos lo que tenemos es un aumento de la presión intraabdominal. Es como que yo agarrara y echara a 4 personas encima de tu abdomen. Ese abdomen está con mucha presión, por lo tanto hay que desfogar esa presión. ¿Qué va a ocurrir? Esa cantidad de grasa que tenemos, de repente hipertrofiado, agrandado mis músculos, lo que va a hacer es comprimir. Al comprimir, todas estas válvulas van a perder esa capacidad porque van a tener que hacer un doble esfuerzo para mantenerlas cerradas, ¿no? Llega un momento que se cansa. ¿Por qué las embarazadas comienzan a tener reflujo? ¿Por la misma razón? Por la misma razón. Recordemos que en este caso el producto, en este caso el bebé, lo que está haciendo es ocupando un espacio. Y al ocupar un espacio dentro del abdomen, que en los primeros meses no va a ocurrir nada, pero a partir del 4., 5. y 6. hasta el final del embarazo, va a comprimir, va a empujar ese estómago. El tabaquismo. ¿Qué tiene que ver el tabaco con el reflujo, doctor? Independientemente de las cosas negativas que sabemos que tiene el tabaco directamente va a relacionarse con esta válvula que une el esófago con el estómago, que es el cardias, ese esfínter esofágico inferior. ¿Qué lo va a hacer? Lo va a hacer incompetente, lo va a hacer más debilucho, más débil, lo va a dejar entreabierto. Si yo tengo una puerta que está abierta, pues va a entrar y va a salir de este lugar quien quiera. Lo mismo va a ocurrir con el tabaco, lo mismo va a ocurrir con las gaseosas y lo mismo va a ocurrir con el chocolate y con estudios que han hecho al respecto, ¿no? Lo que va a hacer es, voy a dejar entreabierto. ¿Pero qué? ¿Acaso cuando uno golpea se mete el humo a la boca, el estómago? ¿Por eso? No, pero es que el tabaco no solamente se va a quedar, si solamente golpeáramos y nos quedáramos con el humo en la boca, no tendríamos tantas consecuencias a futuro. Lo que pasa es que ese humo la nicotina y todos los componentes se van a absorber, ¿no? Ajá. A través de la mucosa. ¿Qué cosa es la esclerodermia? La esclerodermia es un tipo de enfermedades autoinmunes que significa que nuestras propias células de defensa generan y se vuelven dañinas para nosotros mismos, que es característico de estos pacientes que de una u otra manera comienzan a engrosar, endurecer las mucosas. La mucosa en realidad es como la piel interna que tienen nuestros órganos. Por ejemplo, lo que cubre la parte interna del esófago, del estómago, que es la mucosa, esto se va a endurecer. Por lo tanto, no va a tener esa capacidad de poder contraerse. Y eso ocurre con los pacientes que tienen RGP y esclerodermia. O sea, ¿los bebitos pueden tener reflujo? Pueden tener reflujo, sobre todo en aquellos que tienen estenosis pilórica. ¿Qué significa? Que el píloro, que es lo que une, la otra compuerta que une el estómago con el intestino delgado, está bien cerrada. Tos o sibilancias. ¿Qué cosa es una sibilancia? Es lo que sienten y lo que escuchan, por ejemplo, los asmáticos cuando tienen sus crisis, ese silbidito al respirar. Todo dolor de pecho, antes de presumir que es reflujo, primero tenemos que descartar que no sea un problema cardiológico. Eso es importante. Segundo, cuando yo estoy ansioso, ¿qué significa? Las 24 horas del día, tu estómago va a producir un ácido o muchos ácidos. Es como decir, produce la lejía con la cual lavamos la ropa.
Ante situaciones de estrés, de ansiedad, preocupación y estas cosas, si yo por A o B al día secreto 1,5 litros, probablemente cuando estoy ansioso voy a secretar 3 a 4 litros. ¿Qué significa? Que voy a estar mayor presencia de este ácido en el estómago, por lo tanto me va a producir mayores molestias. Al tener mayor acidez voy a tener dolor por un lado y producción de gas, y cuando produzco este gas es que me van a venir esa molesta sensación de bulto. Dificultad para deglutir. Explícale a la gente qué es deglutir. Aquellas personas que por A o B agarran un pedazo de pan o una cucharada de arroz con frijoles y cuando lo van a pasar sienten un dolor o una molestia. Un atoro. Primero puede ser un atoro, luego se va a convertir en una molestia persistente cada que yo pase el alimento. Hipo. ¿Qué tiene que ver, doctor Niehaus, el hipo con el reflujo? Porque también el hipo es la contractura de un músculo que divide el tórax con el abdomen, o sea, la barriga con el pecho. Correcto. Que es el diafragma. ¿Ronquera o cambios de voz? También, porque la gran mayoría o buena parte de los pacientes que nos llegan por reflujo son pacientes que han sido derivados de otros servicios. Por ejemplo, el odontólogo, pacientes que hacen caries a repetición, que presentan mal aliento, etcétera. Ok, hay que hacer un estudio de reflujo. Muchas de las crisis asmáticas en personas, ya sea en niños y adultos, es causa por reflujo. 9:22, dolor de garganta con reflujo, porque la comida se te vuelve regresa y es persistente. ¿Por qué para hacer un tratamiento te podrían sacar, no sé, pues una resonancia, una ecografía? ¿Qué cosa es una manometría? ¿Qué cosa es una endoscopía, doctor? Ocurre todo un esquema, un flujo de cómo tratar a un paciente que tiene molestias de reflujo. Primero, se puede dar medicamento como medida terapéutica y ver si responde o no a este medicamento. El segundo punto que es importante es la endoscopía alta. Mucha gente tiene miedo a la endoscopía. Realmente no hay que tenerle mucho miedo, no la vamos a sentir. Es un examen seguro siempre y cuando te meten por la nariz, te meten por la nariz o por la boca. También un tubo que es una cámara muy delgada que en realidad que ni se siente. Ni se siente si estás en un lugar acreditado, obviamente, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la importancia de la endoscopía? La endoscopía muchas veces dicen, para diagnosticar gastritis. Sí, pues eso ya fue muchos años atrás. La endoscopia no solamente es diagnosticar gastritis, es diagnosticar otras cosas, sobre todo las complicaciones. Recordemos que el 5% de personas que tienen reflujo tienen úlceras esofágicas o hacen úlceras esofágicas. De un 4 a un 20% pueden hacer estenosis, que se cierre. ¿Qué cosa es la manometría esofágica? La manometría esofágica es un procedimiento que es una sonda muy pequeñita que tiene unos anillos de oro que lo que van a hacer es comenzar a medir la motilidad, la presión que hay en este esófago. Muchos pensamos que cuando yo como y tomo el agua va a llegar al estómago por un tema de gravedad. Y el agua no llega al estómago por un tema de gravedad. Esto va a ir al estómago, pero por contracciones. Si yo tengo un esófago que no se contrae, probablemente el contenido se va a quedar en el medio. Entonces yo necesito saber eso. Entonces parte del estudio son las manometrías de alta resolución que ahora se tiene para evaluar ello, ¿no? ¿Por qué tendría que hacerle también a alguien examen de heces para ver si tiene sangre y de ahí darse cuenta si uno tiene o no reflujo? ¿Qué tiene que ver una cosa con Muchos otra? pensamos que cuando tenemos sangre en las heces la tenemos que visualizar, la tenemos que ver, y eso es mentira. La gran mayoría que tiene sangre en las heces no se observa porque es sangre de origen microscópico, o sea, es muy pequeño. ¿Por qué tendríamos que hacer? Porque al tener sangre en las heces, lo primero que tengo que pensar es que desde la boca o entre la boca y el ano hay un lugar donde está sangrando. Un lugar donde esté sangrando, y si a esto yo le puedo acumular que tenga anemia o baja de peso inexplicable, etcétera, lo primero que tengo que pensar es un cáncer. Entonces, es parte de la idea. Total. Recordemos que la enfermedad por reflujo tiene consecuencias y complicaciones, entre ellas son las úlceras, se forman heridas, las mismas que se pueden formar en el estómago, se pueden formar en el esófago y producir una gran molestia. Puede ocurrir estenosis, ¿qué significa? Que se achique, que disminuya la luz de ese esófago y no me va a permitir comer. Y la otra entidad, que es una entidad premaligna, que es el esófago de Barrett, ¿no? El por qué estudiar y el por qué ver signos de alarma. O sea, ¿qué significa la acalasia? Que yo tengo un esófago que en la parte que se une con el estómago está bien estenosado, está bien achicado, está bien disminuida esa luz. Por lo tanto, él no va a pasar alimento y va a tener toda la sintomatología de reflujo. Y en este caso, la endoscopía es una buena ayuda en un inicio, como parte del estudio. La manometría esofágica de alta resolución es otro método diagnóstico que nos va a dar, sobre todo el tipo de acalasias, porque hay acalasias que se pueden operar. El tema de las acalasias es un tratamiento prolongado, permanente, que va a ser sujeto a dilataciones. ¿Qué significa dilatar? O pasar unos tubitos que van a ir
abriendo el huequito un poco más, o si no, vamos a ingresar con un balón que se infla a determinadas presiones y romper un poco el tejido para que esto quede permanente, ¿no? Pero sí necesita controles periódicos. ¿Qué cosa es el esófago de Barrett? Me preguntan en el @capital 967. El esófago de Barrett es una de las complicaciones de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una cosa es tener reflujo gastroesofágico, que todos lo podríamos tener día a día, pero la enfermedad es otra cosa. La persistencia de este medio ácido, este contenido ácido que está en el estómago y toca en las paredes del esófago, me lo va a irritar. Me lo va a ir irritando, hasta que va a llegar un momento que la célula que se llama A ya no se llama A, sino se llama B. El tema es que esto es un cambio celular, por lo tanto es una entidad premaligna que tiene que evaluarse, tratarse y hacerse un seguimiento. ¿Por qué? Porque el siguiente paso que puede tener un esófago de Barrett que no se evalúa en el tiempo es tener un adenocarcinoma. Estamos hablando de una neoplasia maligna, o sea, un cáncer. Correcto, hay que tener mucho cuidado. Solución quirúrgica para el reflujo. ¿Cómo se hace la operación? ¿De qué trata la operación? ¿Vale la pena la operación? Vale la pena, es una muy buena manera, una muy buena opción para poder resolver problemas en determinados pacientes. ¿En qué pacientes? No es para todos los pacientes que tienen una hernia hiatal. ¿Qué significa esta hernia hiatal? Porque de eso también va a depender la cirugía. Es la separación o qué tan abierto puede estar esa compuerta que une el esófago con el estómago y hacer que esto no cierre bien, por lo tanto yo tenga reflujo. ¿En quiénes va bien? Pacientes jóvenes que responden a tratamiento y que se les suspende el tratamiento y comienzan con todo el cuadro, es una buena opción y con otras características más. No es una cirugía abierta, no es una cirugía como probablemente la podrían hacer años atrás, ahora son cirugías laparoscópicas, en realidad son unos tubitos con unas cámaras que ingresan y lo que hacen es formar una especie de chalina alrededor de la parte inferior del esófago. ¿Para qué? Para cerrarlo de una u otra manera anatómicamente, porque es el propio músculo lo que va a estar rodeando, que es en un inicio debería ser, ¿no? Los resultados son buenos. Tratamiento para los niñitos chiquititos y para los viejitos. ¿En qué caso le vas a tener que hacer una manometría? Claro. ¿O en qué caso a un chiquito le vas a tener que hacer una endoscopía o hasta una operación? En ambos casos, viejitos y niñitos. Niñitos primero. Con la modernidad y la actualización en todo lo que son equipos, realmente se puede hacer un gastropediatra, hace una buena endoscopía, o le podemos hacer una manometría en niños, eso no hay ningún problema. Bien evaluado, obviamente. En el caso de los niños, la primera herramienta que tenemos son los medicamentos, igual que en el caso de adultos mayores. Hay que dar tratamiento, hay que disminuirle la producción de ácido, hay que hacer que ese estómago se mueva más para que todo se vaya al intestino. Ese es el objetivo. Si yo veo que hay signos de alarma, ok, tendría que ya avanzar con otros estudios un tanto más invasivos. Que baje de peso inexplicablemente, que ya no come nada, que comienza a tener y regurgitar y vomitar todo. Ok, yo digo, esto no está bien, o sea, esto con pastillitas no lo vamos a solucionar. En el grupo de los adultos mayores, antes no se hacían muchos procedimientos invasivos en adultos mayores por todo el riesgo que implicaba. Ahora, con todos estos lugares que ya están acreditados, lo que se hace es, en el estado más seguro para el paciente, se le puede hacer una endoscopía, la manometría y todo ello. El tema de cirugía es diferente, por eso es que el grupo objetivo son gente joven, que tiene mayor propuesta a tener mayor expectativa de vida. Para alguien que es un adulto mayor, no. ¿Por qué? Porque esos tejidos están laxos, esos tejidos ya no contracturan como contracturan antes. Esos tejidos no tienen esa capacidad. ¿Y entonces cómo sería el tratamiento para el adulto mayor? ¿Qué ocurre? Hay inyectoterapias en esas zonas, hay manejo de los volúmenes, manejo de posiciones, y uno de los grandes problemas que tenemos con adultos mayores es que siempre tratamos al adulto mayor como si fuese un niño, cuando son entidades totalmente diferentes. Nadie va a querer ni operar ni a un niñito, ni operar ni a un viejito. No todos van a llegar a la cirugía. ¿Cuántos llegan en porcentaje de su diagnóstico de reflujo? Aproximadamente un 10% que tienen esa opción de poder hacerlo quirúrgicamente. Claro, los otros simplemente, oye, no duermas para acá. ¿Cuáles son los espejismos más comunes? ¿Con qué normalmente uno lo confunde? Realmente el reflujo, la gran mayoría lo va a confundir con úlceras. Lo relacionan que ya su úlcera está en grado de estadio mayor y que por eso le está produciendo y está avanzando hacia el esófago. Es una creencia muy, muy, muy común. Habitualmente yo le digo a los pacientes que van que si leemos en internet, que busquemos que la página sea una página seria, que sea una página de fiar, que si
El mayor número de porcentajes de personas que se desaniman de hacerse un estudio o una endoscopía, cualquier otro procedimiento en medicina, se desaniman en la sala de espera de los consultorios por el comentario que pueden hacer los otros pacientes que están esperando. Entonces, realmente cualquier duda que tengan es mejor que se lo pregunten directamente a su médico tratante para que le dé las mejores alternativas y no necesariamente las alternativas que nos pueden dar la persona que está al costado de uno, ¿no? Tengo reflujo, tengo vinagrera, me tomo mi Pepto-Bismol, mi Bismutol, mi Malox, solución, divino remedio. Por último, me voy al grifo y me tomo mi vaso de yogur, mi vaso de leche. Ahí está la solución. Está la solución momentánea, porque en realidad lo que no sabemos es cuál es la causa de origen. O sea, yo tengo un reflujo porque estoy lento mi estómago para poder digerir y mandar todo al intestino, o es porque de repente tengo una hernia hiatal, tengo una lesión ahí, que esto me puede ocasionar. Por lo tanto, si persisten las molestias, yo sugiero que se haga un control, una evaluación. Calman, tapan huequitos, pero en realidad habría que ver cuál es el causal, ¿no? Correcto. Aprovecho para preguntarle al doctor, cuando usted dijo que tenía que hacer en un sitio adecuado, la Clínica Delgado, que es la clínica mejor equipada del Perú, no quiero ser cruel, pero quiero que diga todo lo que tiene que uno tener en el lugar donde te van a hacer la endoscopía o la manometría. Resucitador, no sé, pues algo para los pulmones o para el ataque cardíaco, para que el señor se quede calmo. Tiene que tener una sala de operaciones, o que es lo mínimo que debe tener alguien que va a utilizar esta maquinita para hacer la endoscopía. Importante ello, ¿no? Porque creo que en el tema de salud no podemos ser informales. Y lamentablemente en algunos sectores pues, pueden haber estado siendo informales. Algo que te dije hace un momento, acreditar. Es importante acreditarnos, saber que donde yo estoy, que esta cabina de radio tenga todo lo necesario para que tú puedas llegar directamente y en las mejores condiciones a los que te están escuchando por la radio. Lo mismo ocurre en el caso de los médicos. En el tema de Gastro, Delgado no porque está ahí. Delgado se preocupa mucho en el tema de acreditación, tanto personal como de infraestructura, porque son dos cosas que tienen que ir de la mano, tanto a las personas como el lugar. Es importante que cuando yo vaya a un centro endoscópico tenga todo el requerimiento mínimo, por último, necesario. Yo tengo que tener una buena sala, tiene que estar esos equipos bien limpios, totalmente desinfectados, que existe una buena antisepsia, porque por el tema de que me pueda contraer una enfermedad, yo vengo por ahí, salgo con Z, y por lo tanto tendría que haber una buena cadena de desinfección y de antisepsia. Tercero, tiene que haber un buen equipo de resucitación, tengo que tener un servicio de cirugía, etcétera, etcétera, a la mano. ¿Por qué? Todo procedimiento en medicina puede implicar un riesgo, porque nadie nace en este mundo con mi listado de cosas que sí puedo hacer y con cosas que no puedo hacer. Eso todo lo vamos aprendiendo en el camino. Por lo tanto, cuando uno va a un establecimiento, uno tiene que tener la total confianza de preguntarle a su médico, doctor, pero el lugar donde lo va a hacer... Es una cuestión sencilla, pero uno no puede ser responsable. Por supuesto, por supuesto. Uno tiene que, presumo, el doctor te tiene que chequear, hacerte una historia clínica, saber algo antes de Y por último, buscar, ¿no? hay una pregunta importante. ¿Alérgico a algún medicamento o no? ¿Alérgico a un alimento o no? Entonces, si lamentablemente lo hacemos en un lugar no acreditado, donde de repente hacemos muchos procedimientos, ahí va a haber un problema. 9:57 en Capital, tu salud importa, tu reflujo importa. Totalmente. Doctor Juan Carlos Niebur, ha sido usted muy amable. No hay que tener miedo a la consulta médica. No hay que tener miedo al médico. No hay que tener miedo al médico, a la consulta médica, ir a lugares acreditados como Delgado o donde usted consideren, pero que tengan todos los requerimientos necesarios.